Voy a leer un texto. Dice en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, Pablo dice de que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es digamos que si yo me vinieran a predicar, ¿verdad? ¿Y qué tendría yo que hacer para saber si lo que me están diciendo es verdad? Porque no me puedo guiar por mi corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Y cómo nos dejó Dios a nosotros en el mundo? Nos dejó a la deriva o nos dejó un cimiento en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza, ¿verdad? ¿Y dónde podemos nosotros saber si es verdad lo que se nos está diciendo? Ejemplo, si una persona es budista y bueno, le llega un cristiano a predicarle, ¿verdad? Y nada más con el entendimiento, cuando el Señor le abre el entendimiento a esa persona para entender lo que es creación y lo que es el creador, ¿verdad? Entonces ya en ese aspecto ya es cuando Dios entra a la persona para darle el entendimiento, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar exigiéndole a la gente que crea en el Señor Jesucristo, que es el creador del universo, entonces sin que la persona tenga el espíritu de ese creador del universo, ¿verdad? Porque sin el espíritu, la persona, dice la escritura de que el hombre es animal sin el conocimiento de Dios, o sea, sin el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios es el que te abre el entendimiento, el conocimiento, porque es el que te da dones de sabiduría, de inteligencia, de verdad. Entonces, lo único que nosotros tenemos es el Espíritu Santo y la Escritura. Entonces, porque nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo, nos pueden engañar. Entonces, porque ahorita hay muchos falsos cristos, falsos profetas que enseñan mentira. Entonces, no podemos confiar nuestra salvación a un ser humano que es también pecador y que necesita a Cristo. Porque como Pablo dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley eran mandamientos que el Señor dio, pero que no eran para salvar, eran nada más para mostrarte lo malo que eres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios el Espíritu Santo, pero como dijo Pablo, si vienen predicando otro Jesús, bien que lo aceptas, y si te vienen dando otro espíritu, bien que lo toleras, porque el Espíritu verdadero de Dios te abre el entendimiento para que tú comprendas las cosas, para que puedas escudriñar las escrituras y saber si es verdad o no lo que te están predicando. El eunuco no sabía, porque él no tenía el Espíritu Santo. Él no entendía las escrituras. Pero cuando Felipe lo bautizó en el Espíritu, entonces él ya se fue gozoso, con el gozo del Espíritu.
entendiendo las escrituras, como Pablo también. Él perseguía a la iglesia, él era una persona que detestaba a la gente que creía en Cristo. Él los detestaba. Él los arrastraba, hombres y mujeres que estaban predicando, él los arrastraba a los tribunales para que los mataran. Él no quería que invocaran el nombre del Señor Jesucristo, no quería. Eso era lo que le dice el Señor: serán aborrecidos por causa de mi nombre. No vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Buda o del nombre de cualquier persona que se hace pasar por el Señor Jesucristo. Esos los van a querer los magnates, los van a creer los diputados, los presidentes, porque son falsos. Dice, cuando los hombres te acepten y pues sí, te idolatren, dice, así trataron los falsos profetas. Porque esos falsos profetas no le van a estar diciendo a los presidentes lo corruptos que son. No, porque como son también corruptos, lo que van a hacer es que esos presidentes les den tierra, les den propiedades. Y esa gente es también de dinero. ¿Por qué? Porque no le importa a la gente, no le importan los pobres, no le importan los niños, no le importa nada, porque son perversos. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado a quién estamos poniendo nuestra confianza. Y todavía, fíjense, todavía miran que son corruptos, que son personas amadoras de sí mismos, que es una persona amadora de sí misma, que solo le importa a él y él y él, solo le importa a su familia. Pero ¿qué dice la Escritura? El que ama más a padre, madre, esposa, hijos, no es digno de mí. Porque Dios lo que quiere es que nos amemos unos a otros de igual manera. Un ejemplo, los apóstoles, dice que la gente, como tenía el amor de Cristo, ellos vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles. Pero la Escritura te está diciendo lo que ellos hacían con el dinero. Ellos repartían según las necesidades del pueblo, y aún según las necesidades de los que no creían en ellos. Porque ellos dice que tenían con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, ellos compartían su dinero con, por ejemplo, los que ya eran personas que no eran judías, o sea, nosotros los que somos ya, que nos consideraban paganos. O dice Pablo, si ellos les dieron a ustedes lo espiritual, o sea, los judíos nos dieron a nosotros lo espiritual, fuimos injertados en ellos, porque ellos son los que tienen las promesas, todo es para ellos, ¿verdad? Entonces, pero como ellos no aceptaron al Señor Jesucristo, entonces nosotros somos su castigo para ellos. Ese fue su castigo por no cumplir la ley. Pero también nosotros vamos a tener un término, hasta cuando estén todos los gentiles, que somos nosotros, entonces todo Israel será salvo, ¿verdad? Porque es cuando el Señor empezará ya el milenio. Entonces, nosotros tenemos la Escritura y el Espíritu Santo. La Escritura es un testigo y el Espíritu Santo es otro testigo, porque ya no hay testigos del Señor Jesucristo, porque los testigos eran los apóstoles que los miraron. Entonces, nosotros podemos tener su declaración de ellos, su testimonio. Por eso dice el Señor, muchos oro por los que van a creer por el testimonio de ustedes. Nosotros tenemos el testimonio de
de los apóstoles, de lo que ellos miraron, de lo que el Señor Jesucristo hizo para para que podamos mirar que Él es el profeta que Dios habría de mandar al pueblo de Israel, alguien que no iba a morir porque es eterno. Y dice, o sea, el Cristo estaba profetizado que vendría y enseñaría todas las cosas. Y nosotros tenemos su Espíritu que nos enseña todas las cosas, el Espíritu Santo. Entonces, quien sea que lo quiera, lo puede tener. Pero si quieres seguir creyendo en un humano pecador, pues hazlo. Porque nadie te detiene, pero lo que vas a estar haciendo es invocando el nombre incorrecto. No vas a estar invocando el nombre correcto y vas también a tus hijos los estás enseñando a invocar nombres incorrectos. Esos nombres no les sirven de nada, no les dan la salvación. ¿Por qué? Porque el único nombre es el Señor Jesucristo. Y ya de un principio las sectas empiezan mal, empiezan incorrectas. Porque ¿a quién se le ocurre que si tenemos el nombre que es sobre todo nombre que se nombra y es el Señor Jesucristo, como un ángel del cielo va a venir a decirle a una persona: hey, ¿sabes qué? Voy a hacer tu nombre que te lo conozcan por todo el mundo. Y el muy ignorante de las escrituras lo aceptó. Era un falso Cristo porque estaba queriendo que su nombre fuera proclamado en el mundo. El muy ignorante nunca se dio cuenta que el que le estaba hablando no era Dios, ni era Jesús, ni era nada de eso. Si de verdad le habló, si de verdad le dijo eso, era un ángel del cielo caído. O un enviado para engañar a la gente. Entonces este señor que se llama Eusebio Joaquín, o Eusebio no sé qué, el fundador de la Luz del Mundo, él aceptó algo que debió de haber preguntado, porque él era miembro de una congregación. Entonces él debió de haber preguntado, digamos, a Pablo y a Silas, que eran unas personas que lo doctrinaron. Pero él se separó de ellos, salió de ellos, ¿para qué? Para hacer lo malo, para estar enseñando cosas malas. Enseñó toda la gente a toda esa secta, todita, hasta los niños chiquitos le andan diciendo cerdo a otros niños. Las mujeres piensan que sus hijos son los más santitos, los que no hacen nada malo, y los otros niños son filisteos. Entonces ¿y por qué esas personas tienen odio en su corazón? Culpa del fundador que andaba enseñando maldades. Él no enseñó el amor, amarse unos a otros. Él enseñó la contienda. Los que no le creían a él ya eran puercos. ¿Y qué enseñaba él? Enseñaba puras mentiras. Ese hombre lo que hizo, que él dejó todo, pero porque no tenía nada, era pelado. Entonces él, claro, pues ¿qué dejó? No dejó nada. Se echó a caminar, supuestamente le había dado la misión, pero a quienes le predicaba les decía: dejen todo, vendan todo y esto, pero ¿qué? No era para darle a los pobres, era para que se lo dieran a él. Entonces ya él andaba en un buen carro. Fíjese, en ese tiempo que yo creo que todavía ni nacían, bueno, hace digamos 80, 90 años, cuando la gente estaba tan pobrecita que ni siquiera luz eléctrica tenían, y él ya traía carro, imagínense.
Pero ¿sabe por qué? Porque de todos los inditos pobrecitos, los hizo vender sus propiedades, todo para que se lo dieran a él y él andar en carro. Imagínense que en el tiempo de que las personas tenían sus casitas así bien humilditas, él tenía su finca. Entonces les quitaba a los pobres para él ser rico, algo que el Señor nunca dijo. Él al contrario, él se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nació, a él le llevaron oro, le llevaron para que él pudiera mantenerse. Entonces él era rico, pero ¿por qué él no quiso ser rico y que los demás fueran pobres? Pues es lo mismo que hizo Moisés. El Moisés era millonario, era dueño pues era el que era, digamos, de Faraón. Faraón tenía, todo el pueblo de Israel lo tenía trabajando para él. Y Moisés dijo que rehusó eso, todo eso lo tuvo por basura. Todo el dinero, todas las propiedades, todo eso lo tuvo por basura. Entonces para él ser igual que sus hermanos. Pero ahora, ¿qué dice el Nazón Joaquín? Que supuestamente Pablo tuvo por basura las Sagradas Escrituras. Pero no, Pablo también era de dinero. Era una persona bien económicamente. Pero ¿qué dijo él? Sé vivir en la riqueza, porque él vivió en la riqueza. Dice, pero también sé vivir en la pobreza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, ¿qué? Que él era pobre y podía. Pero ¿qué pasa con estos líderes que supuestamente son enviados de Dios? Ellos no les importa la demás gente. Ellos estafan a la demás gente para tener sus propiedades, para tener sus lujos, para andar con las mujeres que quieren. Entonces ellos deben de saber, porque les enseñaron desde chiquitos, que las mujeres se sientan a un lado y los hombres en otro lado. Sí, se sientan a un lado y a otro lado, pero afuera se juntan. Entonces, ¿para qué les enseñan a eso? Que Dios es un Dios de orden, pero ¿qué? ¿Afuera no está Dios? No, esa es hipocresía, es la hipocresía de los fariseos, que dice que andaban con unas largas vestiduras, y dice, a la verdad, dijo el Señor Jesucristo, a la verdad que sí lucen bien, o sea, sí, pero dice, ¿qué dijo más? Pero por dentro, es lo que a Dios le interesa, cómo estás por dentro. El ser humano te puede decir, vístete de blanco, con zapatitos blancos y todo, pero no te puede cambiar el corazón porque no te lleva a Cristo. Él te atrae a sí mismo y ese hombre no te va a poder cambiar el corazón. Por eso es que son bien idólatras, llorando ante él, dándole su corazón, y que supuestamente, ay, que a los 14 años, ay, me entrego a Nazón. Porque le están metiendo a las niñas esto en su corazón, porque al rato los van a toquetear y ay, qué gusto, porque es el siervo. No, no tiene que ser así. Ustedes tienen que enseñar a los niños a protegerse de quien sea, que nadie tiene por qué tocarlo. Pero si ustedes están enseñándoles a entregar su vida a un ser humano pecador, que entreguen su vida a Cristo. Él nunca les va a hacer daño, nunca los va a estar exponiendo al vituperio. No, porque Él es Dios y Él es bueno. Pero si los enseñan a estar entregando su vida a un ser humano, a servir a un ser humano, ¿qué dijo el Señor Jesús? A tu Dios,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿por qué estás sirviendo a un ser humano? ¿Ah? Pablo dijo de muchas mujeres y hombres que andaban predicando el evangelio. ¿Qué dijo el ángel? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que todos somos iguales. Y dice, y de todos los que tienen el testimonio de Jesús. Todos esos somos iguales, somos hermanos del mismo cuerpo. Claro que si Dios levanta, digamos, un pastor, ese pastor debe ser respetado. Pero no porque sea más que uno. Valemos lo mismo porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo no tiene en su cuerpo algo más valioso que otro. Al contrario, dice que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, Pablo era vil, estaba persiguiendo la iglesia del Señor y lo escogió no porque fuera el más perfecto y el que nunca pecara, no, era más peor pecador. ¿Sabe por qué? Porque persiguió al mismo Señor Jesucristo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿y cuál era el motivo de que Pablo lo persiguiera? Porque invocaban el nombre del Señor. Ahora imagínense ustedes, así como dicen que Nazón es un apóstol. Si Pablo detestaba a la gente que invocaba el nombre del Señor Jesucristo, imagínense que Pablo viniera, se convirtiera al Señor, le impusieran las manos para que recibiera el Espíritu Santo y después él anduviera mandando gente a enseñar que invocaran, somos de Pablo, somos de Pablo. No, y sí quiso entrar ese mal espíritu en la iglesia. Pero ¿qué dijo Pablo? Si unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Dice, son hombres que por medio de ellos ustedes llegan al conocimiento de Dios. Entonces dice, si ustedes dicen yo soy de Pablo, son simplemente hombres, porque no tienen el Espíritu de Dios que los dirige a mirar, que es la creación. Pablo era creación de Dios, no era el creador del universo. Entonces ustedes, los del mundo, abran sus ojos y miren que Nazón no es Dios, ni tienen que estar diciendo soy de Nazón. Eso es una maldad que él le gusta, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si ustedes, si tenemos las escrituras para mirar lo que es correcto, ¿por qué no hacemos lo correcto? ¿Por qué estamos creyéndole a la gente que nos está metiendo en idolatría? Porque además nuestra salvación no depende de un ser humano pecador, porque ellos fallan. Si nuestra salvación dependiera de un hombre, estuviéramos todos perdidos, porque no hay ningún hombre bueno. Si son buenos, si son santos, si se les dice, es porque el Espíritu de Dios mora en las personas. Pero si el Espíritu de Dios mora en las personas, esa persona tiene que tener la forma de ser del Señor Jesús, porque es el Espíritu de Él. Entonces, si el Señor Jesucristo mandó una cosa, y que es iluminado, que con el Espíritu de Dios está enseñando otra cosa, ¿a quién le vas a creer? ¿Verdad? Porque el Señor dijo, a nadie le llames padre. Y si Él lo dijo, es verdad, porque un solo Padre tenemos, que es en el cielo. Entonces, no solamente porque me engendraron el mensaje, y ya por eso yo le voy a estar diciendo, Padre, Padre, ¿por qué? Porque voy a confundirme si tengo dos padres. Pero no, yo solo tengo un Padre. Y simplemente uno tiene que saber de que ese Padre es invisible y no se mira. Y todos nosotros somos hermanos, así dijo el Señor Jesucristo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Y dice, pero entre ustedes no va a ser así. Entre los cristianos no es así.
Nadie se enseñorea de nosotros, no. Debemos de tener los pies sobre la tierra, no un pie en la tierra y otro, no sé, en agua o en qué. Porque ahí si tienes un pie en la tierra y otro en el agua, entonces el pie que tienes en el agua se te va a estar moviendo y te va a estar llevando a, pues como dice, como las olas del mar, movidas de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces no podemos estar un pie firme y un pie, pues, para allá y para acá, ¿verdad? Tenemos que estar los dos pies firmes. Por eso dice que el Señor Jesucristo pondrá sus pies en monte. El Señor Jesucristo no va a poner un pie en el mar y otro en la tierra. Él dice que pondrá sus pies sobre el monte Sión. Entonces, ¿qué espíritu estamos oyendo? Un espíritu que no nos pone nuestros pies firmes en creer en el Señor Jesucristo y su enseñanza y confiar en Él y clamar su nombre para perdón de nuestros pecados. Entonces, si estamos clamando otro nombre, por ejemplo, Nazón, 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 no se nos van a limpiar nuestros pecados, porque en ese nombre no hay salvación. No hay salvación en ese nombre. Ni en el nombre de Aarón, ni en el nombre de Samuel, no hay salvación. Ellos necesitan ser salvos, porque nunca enseñaron la verdad. Entonces tenemos que estar listos qué nombre estamos invocando. Porque ahorita es, digamos, Nazón, pero al rato va a ser Uziel, al rato va a ser el hijo de Nazón, el pequeño, porque son tan astutos que capaz que ponen un niño. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. La enseñanza ya está, porque dice, estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, y creyendo tengas vida en su nombre, no en el nombre de Eusebio, ni en nombre de nadie. Entonces nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Ya fuimos reconciliados, pero debemos ya hacer la paz con Dios, dijo Pablo. En nombre de Cristo dice, reconcíliense con Dios. Pablo no era lo que los reconciliaba, sino que les decía, reconcíliense. ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Invocando el nombre del Señor Jesucristo para que nos dé su espíritu y podamos entender las escrituras. De lo contrario, vamos a estar sirviendo a un ser humano. ¿Y hasta cuándo lo vamos a servir? Hasta cuando el hombre ese, si alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a enseñar a la gente que clame tu nombre. Voy a enseñar que clame el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como es una institución, pues van a ser despedidos de ahí. Porque el que te da las cosas es el hombre y él te las puede quitar. Dios no. Los dones y el llamado son algo que el Señor no te quita, pero porque Él lo da. Pero ahorita, digamos, ahorita que está Nazón en la cárcel, lo van a quitar. O algo peor le puede pasar. Porque no se van a quedar sin secta. Y la secta está agarrada al hombre. Entonces, si estuviera agarrada a Cristo, pues pudieran caer muchos hombres alrededor de la secta y no importa, porque está agarrada de Cristo. Pero como está agarrada de un ser humano y su esperanza está puesta en ese ser humano, pues ese es el problema, ¿verdad? Entonces voy a estar haciendo otros videos para explicar con más exactitud, para que no seamos engañados.